¿Cómo están? Buenas noches, gracias por acompañarnos, gracias por estar con nosotros en Al Pie de la Letra, en una nueva edición. Hoy vamos a tener la posibilidad de charlar con una mujer dedicada al ámbito del derecho. Estuvo en una unidad más que complicada de la Fiscalía, donde había que lidiar con políticos, con causas que precisamente estaban vinculadas a políticos importantes. En algún momento se fue de por ahí, nunca se dio alguna explicación bien real, concreta, de cuál fue el motivo de su salida. Muchos dicen que finalmente fue el no ingresar a un sistema que apretaba en términos de corrupción y preferir volcarse del lado de la honestidad. Estuvo en aduanas también en su momento. Hoy en la política, ya aspirando también llegar al poder legislativo. Nos acompaña en esta primera parte del programa la doctora Rocío Vallejo. ¿Qué tal, doctora? ¿Cómo te va? Buenas noches, Santi. Súper bien, muchas gracias por la invitación y buenas noches a la audiencia. Hoy aspirando al poder legislativo. Sí. ¿Por qué te animaste y cómo fue para que te animes? Bueno, la decisión no fue fácil, Santi. Salir de la zona de confort nunca es fácil. Es renunciar a muchas cosas, pero un poco la experiencia que vos mencionabas, esos 12 años en el Ministerio Público, más un año y meses en lo que es la administración pública en sí, en el poder, formando parte del Poder Ejecutivo, 5 meses en la Dirección General de Migraciones y 8 meses en la Dirección Nacional de Aduanas, como que complementaron ese bagaje de conocimientos que yo adquirí durante mi gestión en el Ministerio Público, donde aprendí mucho sobre las formas de corrupción en las instituciones públicas, que era el área que a mí me tocaba. Y bueno, complementé con todo lo que es la administración en sí. Cuando recibo la invitación del Partido Patria Querida para formar parte de este proyecto político, realmente dije, esta es una oportunidad de seguir sirviendo a mi país desde otro ámbito y en el que creo que puedo aportar justamente en base a esa experiencia que fui acumulando durante casi 14 años de función pública. ¿No te habían propuesto anteriormente alguna otra candidatura? No, la verdad que no. Yo creo que fue en el momento justo, ¿verdad? Hace 4 años, que luego que salí de la Dirección Nacional de Aduanas, yo estoy en la profesión, soy abogada penalista, soy asesora también de 2 instituciones públicas, de una institución privada, soy docente. Y creo que la invitación llegó en un momento justo donde, estando en el ámbito privado, Santi, yo de alguna manera reafirmo esa vocación de servicio público. Porque para estar en un cargo público uno tiene que tener vocación para poder generar los cambios que uno quiere. Y de alguna manera en estos 3 lugares que estuve, que son bastante conflictivos, cada uno con su realidad, yo pude constatar por mí misma que si uno tiene voluntad, Santi, quiere hacer bien las cosas, puede hacerlo. A lo mejor no puede hacer todo lo que quiere o lo que querría, pero se pueden generar cambios y a partir de pequeños cambios luego van viniendo cambios más importantes. Doctora, me parece fundamental conversar con vos sobre lo que tiene que ver con la corrupción. Quiero ir después sobre por qué te candidatás, qué buscarías desde ese lugar, porque yo creo que la gente que llega y promete que puede hacer todo es gente que miente. La gente que llega y dice, esta es mi especialidad y yo puedo aportar desde este nicho y desde este lugar y estos podrían llegar a ser mis proyectos, habla con mayor franqueza y con mayor honestidad. Pero lo primero que quiero preguntarte es, ¿cómo puede ser que en uno de los países más corruptos del mundo, como es Paraguay, vos estuviste en una unidad anticorrupción, no tengamos condenas ejemplares de gente corrupta? ¿Cómo puede ser que lo más común en este país para cuando nos miran desde el mundo es tener altísimos niveles de corrupción y sin embargo no tenemos gente privada de su libertad por corrupta? Bueno, ese es un punto, vos le das en la tecla siempre, ¿verdad? Acá está el Ministerio Público, por un lado, que realiza la investigación y está el Poder Judicial. Yo siempre, y de alguna manera en la postulación también que tuve para Fiscalía General del Estado, planteaba dentro de las propuestas varios temas que son fundamentales de alguna manera para destrabar algunos temas que son un obstáculo para poder llegar a eso que vos decís, a las condenas. ¿Qué pasa hoy, Santi, por ejemplo? Que un fiscal es recusado
y me voy un poco en el tiempo hacia atrás. Yo entré en 1999 al Ministerio Público, renuncié en el 2011, hace 6 años. Y en los primeros años, en los 6, 7 primeros años, nadie le recusaba a un fiscal. Yo tuve causas muy emblemáticas de altísimas autoridades, desde expresidentes para abajo, donde nunca fui recusada, nunca fui separada, pero luego justo comenzó esta moda de las recusaciones y fue justamente en la unidad de delitos económicos con un caso muy emblemático que era el financiamiento de campañas políticas con fondos de Itaipú, donde yo era una de las fiscales junto con Liliana Alcaraz, Arnaldo Yucio, fuimos todos recusados apenas inició la investigación. Una semana después hicimos una serie de allanamientos simultáneos y vinieron las recusaciones. ¿Eso era en la época de Víctor Bernal? Sí. No habían imputados, no habían personas procesadas, pero nosotros fuimos separados. Y es más, uno de los obstáculos, como te digo, se le separa al fiscal. ¿Quién decide si ese fiscal continúa o no? Es la autoridad superior, el fiscal general del Estado. En la mayoría de los casos, el fiscal general del Estado le confirma al agente fiscal. Pero ¿qué sucede? Que de acuerdo al Código Procesal Penal actual, existe la posibilidad de impugnar esa decisión del Ministerio Público ante la Corte Suprema de Justicia. Y que la Corte Suprema de Justicia sea la que decida quién es el fiscal que va a investigar. Claro. Y te pongo como ejemplo, esa causa que mencionaste es la única que yo conozco y que he utilizado como precedente donde se le separó, donde la Corte le separa a un agente fiscal, que fue a mí. O sea, no querían que yo investigue esa causa. Y hasta hoy ese es un mecanismo, recurrir hasta la Corte Suprema de Justicia, y en ese contexto, Santi, se pierde muchísimo tiempo. Es separado el fiscal original y yo te puedo asegurar que ningún fiscal que haya venido después va a tener esa inmediatez que tuvimos los que allanamos ese lugar, los que encontramos los documentos, los que analizamos porque vos no le podés transmitir todo eso a tu compañero. Hoy se le recusa a unos fiscales, se le pone a otro fiscal, se le recusa a mientras tanto se le pone a un tercero, luego se le confirma al primero. Eso atenta totalmente contra las investigaciones del poder del Ministerio Público. ¿Y crees que eso es falta de autonomía? ¿Crees que es una desorganización nada más? ¿O crees que responde a un país que tiene un esquema de hecho que funciona en virtud a proteger al corrupto? Yo creo que ese es un problema. Y eso es lo más llamativo, que se puede solucionar con una ley, con una reforma inmediata donde diga, bueno, el fiscal es recusado, a los 3 días resuelve el fiscal general del Estado sobre el mismo tema y continúa la investigación. Hoy tenemos investigaciones paradas donde se pierde esa inmediatez, donde en la Fiscalía de Delitos Económicos una causa te puede llegar a tener 100 biblioratos de información que mientras que vos recibiste la carpeta ya fuiste recusado otra vez. Y eso pierde el país ese esquema y es algo solucionable. Ahora, o sea, para vos es tan sencillo como proponer una ley. Sencillísimo, Santi. ¿Y qué plantearía esa ley? Y esa ley plantearía que se modifique ese artículo del Código Procesal Penal donde la resolución del fiscal general del Estado ya no sea impugnable ante la Corte Suprema de Justicia y que sea el fiscal general del Estado el que decida quién fiscal investiga. Es más, ¿cuándo se ha visto o dice la ley en algún lado que cuando la Corte separa a un juez, el fiscal general tiene que decidir qué juez continúa? No, son instituciones independientes, autónomas. El fiscal general debe decidir quién es el agente fiscal que continúa. Y con eso, con una simple ley de un artículo, modificando un artículo, se solucionan gran parte de los problemas que hoy se tienen en las unidades de delitos económicos y que ya se extendió a absolutamente todas las unidades. Entonces el fiscal comienza a investigar, se tranca. Y eso vemos siempre. Entonces eso atenta contra la investigación, Santi. Eso podemos decir dentro del ámbito del Ministerio Público. Ahora, me preguntabas por qué no tenemos condenas. Yo te puedo asegurar que dentro de lo que es la labor y la responsabilidad de un agente fiscal, el fiscal no se puede atrasar medio minuto en presentar su escrito. Si el plazo vence a las 12 de la noche, vos como futuro abogado, ya no sé, ya somos colegas, sabes que los plazos, bueno, vencen a las 12 de la noche. No podemos, digo, ya no estoy en la fiscalía, no puede el agente fiscal presentar a las 12:05, claro, porque es extemporáneo. Claro. Entonces, habría que analizar dónde
se dilatan los casos? ¿Cuáles son los motivos? Y otra vez tenemos las recusaciones a los jueces, cuánto tiempo está en cámara, cuánto tiempo está en corte. Yo tengo casos, Santi, imagínate, yo te dije que renuncié hace 6 años. Casos que acusé antes de retirarme del Ministerio Público que aún están Sin resolución. sin resolución. Hay uno que ni siquiera se hizo la audiencia preliminar, que está en la corte. Entonces, bueno, muchas veces habría que deslindar las responsabilidades, dónde se queda el caso, cuáles son los motivos, y no solamente estar en la etapa de criticar, proponer soluciones como la que yo te estoy dando, el tema del ámbito fiscal. Es un grave problema la recusación a los fiscales, y cuando va a la corte la pérdida de la inmediatez. Y generalmente, y te digo, en el 99% de los casos se le vuelve a confirmar al agente fiscal. Entonces, es tan sencilla para mí, no sé si yo lo veo tan sencillo o hay algo que complica por el camino, pero... Doctora, ahora, ¿qué tan autónomo es el Ministerio Público? ¿Qué tan independientes son sus fiscales anticorrupción? Sin entrar a una cuestión de idoneidad, me parece que no es una cuestión de idoneidad, sino que es una cuestión de integridad. Sí. Y cuando hay veces que se habla y se dice, sí, pero ustedes los periodistas también son todos unos vendidos y no sé qué cuánto, yo digo, pero espera un poquitito, somos parte de esta misma sociedad. Y dentro del gremio nadie puede garantizar y poner la mano en el fuego por nadie, porque finalmente somos todos productos de una misma educación, somos todos productos, y hay algunos que son brillantes, otros que no son brillantes pero son honestos. Me parece que esa variedad se puede dar en todas las instituciones. Así ¿Cómo mismo está la cuestión por la Fiscalía? Eso se da en todos los ámbitos, público, privado, sea donde fuese. A ver, yo te quiero hablar de cuando yo estuve, no quiero hacer una opinión de los fiscales actuales, muchos ex colegas, ¿verdad? Pero quiero hablarte de lo que yo viví como agente fiscal durante 12 años y te puedo decir que las decisiones que tomé, buenas, malas, con éxito, sin éxito, fueron mis decisiones. No había un político, ni fiscal general, ni una autoridad superior que me diga, Rocío, hace esto. Eso yo te puedo garantizar porque mi lema de vida siempre fue, Santi, en los casos tomar la decisión de acuerdo a mi convicción, porque mi convicción es la que yo voy a poder defender si tengo un problema. ¿Por qué tomé esta decisión? Porque creí esto, esto y esto, ¿verdad? Pero sin embargo, si vos recibís un llamado y haces caso a ese llamado, que luego cuando tenés un problema, lógicamente esa persona va a desaparecer, entonces no existe ninguna seguridad. Entonces yo por eso prefiero hablarte de la forma en que fue mi lema de vida ahí, en aduanas y en migraciones. Porque no es que la fiscalía nomás recibía o después la gente ni sabía, o sea... ¿Con qué fiscales generales te tocó trabajar? Bueno, yo entré con el hoy finado, apreciado doctor Aníbal Cabrera Verón, después estuve con el doctor Oscar Germán Latorre y terminé mi mandato con el doctor Candia Amarilla, con 3 fiscales generales. ¿Y vos crees que ahí, dependiendo de quién sea el líder y la cabeza, hay rasgos característicos del Ministerio Público como tal? ¿O la autonomía es tan grande de cada uno de los fiscales que en realidad no importa quién esté a la cabeza? Eso ocurrió conmigo. Yo estuve con 3 fiscales generales donde actué de la misma manera con los 3, ¿verdad? Seguramente que alguna vez me llamaron, esta decisión que tomaste o que vas a tomar, bueno, esta es mi postura. Y aceptaban mi postura. Por eso te digo, yo no te puedo decir cómo es el manejo actual porque realmente no me tocó trabajar con el fiscal general actual. Terminé mi mandato, renuncié en la época del doctor Candia Amarilla. Entonces, realmente no sé cuáles son las reglas de juego hoy. Te puedo sí hablar de las que fueron con 3 fiscales y esa fue mi actuación y yo te puedo decir que las decisiones que tomé fueron mis decisiones. Hace rato hablabas del tema de las recusaciones y yo siempre, y hasta hoy, soy un crítico de la gente que recusa fiscales. Que recusa y digo, lo hace con la finalidad de dilatar el proceso y ojalá alguna vez muera. Alguna vez tuve la ocasión de conversar con otra gente que estuvo en el banquillo del acusado y me decía, hay casos en particular donde la recomendación del abogado es
si no haces esto, te van a liquidar. Porque el fiscal que te toca es un fiscal que te va a cocinar indefectiblemente. Y te estás entregando, y ahí me parece que vos tenés que lidiar entre la abogada y la que fue jueza, y yo hasta te diría, ¿en qué casos recusarías vos? ¿En qué casos vos, Sí. si yo fuera un político corrupto, me dirías, recusá, recusá y recusá, porque acá te van a cocinar porque la orden es política? Bueno, es una buena pregunta. En estos años de ejercicio de la profesión me tocó recusar a un agente fiscal, pero porque a mí no me gusta tampoco, no soy de la línea de recusar por recusar, porque es, como te decía, se le confirma, porque es por amistad o enemistad, y es muy difícil, a no ser que demuestren una amistad. La enemistad es muy difícil, o sea, porque no te dio lo que querías, no es enemistad. Recusé con otros colegas abogados penalistas porque este agente fiscal aplicó mal la ley. Entonces esa es una causal de recusación. O sea, a mí me echó, siendo abogada de la defensa, me echó de una audiencia testifical que se estaba produciendo en la causa en sede fiscal. Entonces, aparte de que estaba aplicando mal otras normativas. Para mí esa es una causal, o sea, ¿por qué le echás al fiscal, verdad? Al fiscal, perdón, al abogado defensor? Y mal, en un acto totalmente, incluso de desprecio hacia vos que sos fiscal, que fuiste fiscal, unas cosas, unas expresiones como esas que uno dice, a la pucha, ¿qué pasó acá, verdad? O sea, hay situaciones donde yo creo que corresponde, pero hay otras donde realmente, Santi, no hay motivo alguno. A lo mejor también habría que ver y analizar, se analizó en algún momento, ampliar las causales de recusación contra los agentes fiscales. Hoy es solamente amistad o enemistad, pero sí en algunos casos puede darse alguna falta de criterio, de cumplimiento de la norma del Código Procesal Penal del criterio de objetividad. Pero eso hoy no puedes encuadrarlo dentro de odio ni amistad, pero a lo mejor debería ser un punto a ser revisado. Porque así como decís, pueden haber situaciones donde se genere ese tipo de situación. Yo voy a poner un caso hipotético y en función a la gente. Yo tuve la oportunidad de estar en una universidad en la que enseñaba la doctora Vallejo, lastimosamente nunca la tuve como profesora, me hubiera encantado. Pero hagamos de cuenta que estamos en clase, que yo soy el alumno, Rocío Vallejo, ex fiscal, profesora y abogada. Y partimos de la base que ni yo puedo poner la mano en el fuego por todo el gremio periodístico, Sí. y Rocío no puede poner la mano en el fuego por todos los fiscales anticorrupción. Así mismo. De hoy, de ayer, del futuro. Yo no puedo garantizar que los dueños de medios no bajen línea a algunos periodistas. Rocío no me puede garantizar que un ámbito político o un poder político no esté influyendo en algún fiscal. Claro. A mí me toca un caso en el que yo tengo que defender a un político. Y yo sé que ese político hoy es de oposición, yo sé que es un político que no está subordinado al poder de turno, probablemente sí a otro poder, pero no al de turno, y que puede ser un riesgo político el dejarlo correr en alguna circunstancia determinada. Y yo te digo, ¿qué me recomendás, doctora? Yo sé que el fiscal que venga le va a cocinar a mi cliente. Y ahora no es el momento. Cuando cambie el presidente de la República y sea otra la coyuntura política, yo estoy dispuesto a demostrar en juicio que nada de lo que se dice respecto a él es verdad. Y vos sabés que hay fiscales influenciables. Y vos sabés que hay un poder político y que a cierta gente no le podés garantizar inmunidad e independencia. ¿Qué me recomendarías hacer? ¿Recusar, recusar, recusar y recusar porque sabés que le van a cocinar a mi cliente? ¿O me decís confía en la justicia? Me gustaría decirte confía en la justicia,
pero deben darse muchos cambios para que podamos, yo creo que expresar esa frase. Existen excelentes agentes fiscales, existe un ministerio público que hoy está de huelga, ¿verdad? Que yo creo por un reclamo justo, asistentes fiscales que no tienen una... siempre criticamos mucho, ¿verdad? Pero yo quisiera aprovechar para resaltarte esa gran labor que realiza todo el equipo que está detrás de un agente fiscal, Santi, que hoy están con un reclamo justo. Tenés el Poder Judicial, ¿verdad? Donde existen excelentes jueces, excelentes. Pero lastimosamente existe corrupción ahí como en todas las instituciones, claro, y en todos los ámbitos. Ojalá en algún momento podamos todos confiar en la justicia. Esa es una materia pendiente, Santi. La seguridad jurídica. Sin seguridad jurídica no existe Estado de Derecho. Sin la aplicación de las normas a todos por igual no existe Estado de Derecho. Es un punto transversal absolutamente todo. Muchas veces la gente dice como que, bueno, la seguridad jurídica a lo mejor solamente es una cuestión de los abogados, ¿verdad? No, esa es una cuestión país que hace a que todos estemos seguros para que el día de mañana, como el caso que vos estás planteando, sea el político que sea, del partido que sea gobernante en ese momento y del que sea la persona procesada, tenga la seguridad que la ley va a ser aplicada. A mí me cuesta mucho responderte tu pregunta porque... No te diría solo recusar, te diría cambiemos a chicanear. Plantear, bueno, yo le cambiaría la palabra chicana por plantear los recursos que correspondan con los argumentos válidos. La única finalidad que yo tengo es que cambie el color del gobierno para someterlo a la justicia. Pues yo sé que hoy con este gobierno no se va a demostrar lo que verdaderamente es. Y vos decís que con un cambio de gobierno se puede demostrar en el caso de tu cliente. Estoy convencido que sí. Estás convencido que sí. Y bueno, seguí chicaneando entonces. A lo que voy nomás, doctora, es que la complejidad de los casos que se puedan llegar a presentar nos muestra que mientras no tengamos eso que mencionás, una justicia independiente del poder político, nadie va a tener seguridad en este país. Ni vos, yo, ni el político más alto, ni el presidente de la República. ¿Por qué? Porque vos necesitas un fiscal objetivo, Santi. Un fiscal que tenga la tranquilidad de que si hace bien su trabajo, si corresponde imputarlo, lo imputa, o si corresponde sobreseer, lo sobresee. No va a ser enjuiciado y sacado de una carrera. Esa independencia del Poder Judicial es otra tarea pendiente. Que los fiscales no estén en zozobra, que los jueces no estén en zozobra. Si hago esto me voy al jurado, pierdo mi carrera de 20, 30 años, 15, lo que fuese. Porque muchísima gente abraza la carrera del Poder Judicial. Gente que ya está por jubilarse y que por tomar una decisión muchas veces correcta puede ser sacada de su cargo. Los fiscales y los jueces deben actuar con independencia, pero esto debe estar acompañado de dos órganos más. El Consejo de la Magistratura a la hora de confirmarlos, claro, y el jurado de enjuiciamiento a la hora de juzgarlos. Si no existe causal en las denuncias, pues se desestiman inmediatamente. Y los argumentos, si lo hubieran, deben ser válidos, Santi. Doctora, ¿por qué te fuiste de la fiscalía? Te pregunté tantas veces esto y lo hice este lado, entré por la ventana, entré de nuevo por... ¿Por qué te fuiste de la fiscalía? ¿Qué te motivó cuando en realidad eras una fiscala que generaba en la ciudadanía un grado de credibilidad y de confianza? Y me fui, Santi, porque ya no estaban dadas las condiciones dentro de la unidad donde yo estaba. Porque cuando uno es un equipo y ganes o pierdas, sos un equipo y sabes que contás con tu equipo, te vas hasta el fin del mundo. Pero cuando tu equipo no juega tu partido, y eso me pasó, entonces paré la pelota,
y dije, acá ya no tengo absolutamente nada que hacer. Y yo amaba la fiscalía. O sea, la fiscalía era para mí todo. Y dejé mi carrera fiscal porque las condiciones ya no daban. Así yo no podía continuar. Y me fui. Me fui, fue tal vez la ida más dolorosa de todas las idas que tuve que hacer, pero tenía que irme. No, yo no podía continuar en esas condiciones. Y para sostener el trabajo en equipo, ¿qué valor era el necesario? La honestidad. La honestidad, la sinceridad, el espíritu de equipo. Y bueno, se dieron algunas circunstancias que me llevó a tomar esa decisión. Eso fue en mayo del 2011. Terminé algunas causas importantes que estaban a días de acusación. Me tomé vacaciones en julio y al volver comuniqué mi decisión. Preparé todas mis causas, las dejé perfectamente ordenadas. Hice mis informes respectivos de cada una de las causas que tuve desde 1999 al 2011 y renuncié. Renuncié en agosto del 2011 y me aceptaron la renuncia el 7 de septiembre de 2011. ¿Ese equipo te presionaba para que vos tomes una decisión que no era la que había que tomar? ¿Te ponía palos en la rueda respecto a la investigación que había que llevar adelante? ¿Te filtraba información respecto a lo que estaban investigando? ¿O qué era lo que pasaba internamente como para que vos decidas irte? A ver, fue una causa en la que asumió otro agente fiscal y había una línea ya tomada y dentro de esa línea, bueno, se salió de la raya y bueno, solo eso. No quisiera profundizar porque tampoco quiero entrar en nombres ni en detalles, pero sí fue una circunstancia determinante que yo sentí que ya no estaba con ese equipo con el que comenzamos, con ese equipo con el que luchamos, que lloramos, que, bueno, de alguna manera festejamos. Es una forma de decir, porque cuando teníamos logros que eran muy difíciles en delitos económicos, tener logros siempre fue difícil. Cambiaron las condiciones y yo no podía seguir. Y con el dolor en el alma ya estaba concursando para mi confirmación, renuncié y retiré mi postulación. ¿Cuánto tiempo después de ese episodio vos tomás la decisión? ¿Te llevó mucho tiempo el decir me voy o fue casi inmediato? No, ocurrió esa circunstancia, como te digo, fue en mayo y yo tomé inmediatamente, hice mi análisis, tomé inmediatamente la decisión, como te digo, culminé las causas importantes que tenía, me tomé esos días de vacaciones y comuniqué la decisión a las autoridades de la institución en julio, pero la decisión mía o mi análisis no fue fácil. Ver también la coyuntura que iba a ser. Yo fuera del Ministerio Público, eran 12 años de agente fiscal, no tenía nada en vista. O sea, ya venía desde mayo la decisión, pero se terminó comunicando en julio. En julio, porque yo tenía dos causas muy importantes que tenía que acusar, ¿verdad? Tenía que estar concentrada también en dejar un buen trabajo para los colegas que vinieron, que de hecho vinieron y esas causas, se obtuvo condena en esas causas. Fue primero, lógicamente, una decisión como esa, Santi, implica un análisis personal de, bueno, ¿qué hago ahora? Me voy y bueno, no puedo cerrar la puerta, ¿qué hago? Realmente pensando, bueno, las oportunidades que podían darse, yo no tenía nada en vista al salir, pero era tanta la presión interior en realidad que yo tenía, que tomé la decisión y confié en que las cosas se darían y bueno, de a poco fueron saliendo trabajos al renunciar y estamos hoy aquí. Si tuviéramos una mejor Contraloría, ¿tendríamos una mejor unidad de delitos
económicos de la Fiscalía? A ver, Contraloría en que un control... Si tuviéramos un mejor trabajo de la Contraloría General del Estado, Ok. que verifique con independencia, con autonomía, cómo están utilizando el dinero en los municipios, cómo están utilizando el dinero en las gobernaciones, en las instituciones del Estado, sería mucho más fácil, rápido, práctico el trabajo de un fiscal de delitos económicos. Sí, sin lugar a dudas, y de hecho nosotros trabajamos muy bien, se llegó a un acuerdo en la época que yo estaba todavía, mucho antes, vinieron varios reportes de la Contraloría, se generó toda una unidad especializada también dentro de la Contraloría que generaba unos reportes más o menos con los parámetros que nosotros necesitábamos, porque en un inicio los informes de Contraloría eran, bueno, acá está el informe de Contraloría, 300 claro. Hojas, ve si hay algo, parece que hay algo. Entonces vos como fiscal, con un equipo de 4 o 5 personas, sin ser auditor, tenías que ver si había algo. Eso no estaba bien, se llegó a un acuerdo, se hicieron, como te digo, se formó esta Dirección de Auditoría Forense, si mal no recuerdo, y tuvimos muy buenos resultados de trabajo en conjunto. Y esa es una clave, Santi, esa es una clave, como te digo, para el buen resultado del Ministerio Público, trabajar en conjunto y que todas las instituciones tiren para un mismo lugar. Los buenos informes de Contraloría son fundamentales para un buen trabajo de la Fiscalía. ¿Qué pasa? Que muchas veces la Contraloría también tiene sus limitaciones en cuanto a acceso a la información o tiene criterios diferentes. Bueno, puede existir una situación que es meramente administrativa y no caer que una situación administrativa pueda llegar a ser una cuestión penal, porque no siempre lo administrativo es penal. Hoy tendemos a criminalizar absolutamente todo, Santi. Eso está mal también. Pero sí, una buena labor en la Contraloría sería un gran coadyuvante en el trabajo del Ministerio Público. Eso sería mucho más fácil para el agente fiscal, respaldado en un informe técnico, porque en la Contraloría hay técnicos de primer nivel en todas las áreas. Eso facilitaría bastante la labor del Ministerio Público. ¿Estás convencida de todas las causas que llevaste o hay alguna en la que decís, aquí nos pudimos haber extralimitado? Y recuerdo que te planteé en su momento, porque se dio una explosión en un momento determinado de nuevo del caso de Camilo Soares. Sí. Y él sigue insistiendo en que una de las personas que fundamentalmente faltó al rigor en la investigación fue Rocío Vallejo. Ni siquiera creo que entra Camilo a la cuestión de idoneidad o de integridad, sino que a la falta de rigor en las auditorías propiamente. Y me acuerdo que te pregunté en algún momento, pero para vos hoy, ¿Camilo sobrefacturó en la Secretaría de Emergencia Nacional? Aquello de los coquitos de oro que se conocieron, ¿efectivamente eso fue así? ¿O lo que vendió la prensa como una causa, incluso él decía al diario de ese color como emblema, tampoco era lo que la Fiscalía sostenía? La prensa iba más allá de lo que la Fiscalía sostenía y lograba sostener. A ver, dentro de una investigación fiscal se investigan hechos. Esa causa fue imputada por Arnaldo Yucio es recusado, asumo yo la causa. Además, Yucio le había imputado por muchos más hechos de los que finalmente fue acusado el señor. Ahí habían dos situaciones, están las que vos mencionás, y había una situación muy concreta de falsificación de documentos para justificar viáticos de viajes, ¿verdad? Eso totalmente comprobado, un hecho punible. Comprobado porque incluso se devolvió el dinero, eso vino un informe de España diciendo que esa factura no fue emitida por el hotel, se presentó como una justificación de un gasto que él hizo, no era una tercera persona. Luego con el famoso caso de los coquitos, se hicieron compras hacia finales de año, estamos hablando de 6 años atrás, Santi, sí. En ese momento también te decía, no es que yo reviso todas las causas, antes venía una entrevista, pero sí recuerdo que uno de los fundamentos fuertes del Ministerio Público fue que se adquirieron esos panificados y muchos otros productos más en base a una normativa de emergencia, creo que era, que fue decretada para un periodo de tiempo.
pero que ese periodo de tiempo ya había pasado. Entonces, de determinadas circunstancias, sobre todo esa secretaría, cuando hay una urgencia, ellos pueden comprar, Claro. ¿verdad? Aparte, nosotros detectamos en ese caso, te digo, no puedo ser muy precisa, es lo que recuerdo, empresas vinculadas, totalmente vinculadas. Santi tenía 3 empresas en el mismo lugar, las mismas personas. Una de ellas creo que fue aprobada algo así como en septiembre, se inscribió la personería, el RUC se le dio en octubre y bueno, después se sacaron unas notas de remisión en noviembre, pero ya se estaba poniendo como que los productos se recibieron en octubre, algo así. Había muchísimas irregularidades. Nosotros llegamos a comprobar que muchos de los panificados que se adquirieron y que se proveyeron, una de las proveedoras era una casa de bazar. Entonces, ¿qué hice yo? Le pregunté a la casa de bazar, donde se vende productos de bazar, de dónde sacó los coquitos que le vendió a la secretaría. Y compró del Super España, perdón. Sí, no importa. Compró de un supermercado. Y cosas así, algunos, lógicamente que el tiempo no me permite tener los detalles para darte más explicaciones, y lo que ellos atacan, o siempre atacaron y siguen atacando hasta ahora, es que ¿por qué Rocío Vallejo no hizo una pericia? Ellos hicieron una pericia con Max Rejalaga, pero una pericia desde el punto de vista del llamado y de todo lo demás. Y que yo no tuve en cuenta esa pericia. Y que por qué yo no hice una pericia para que alguien me diga que entre 9.000 y 6.000 hay 3.000 de diferencia. Y es lo que siempre sostuve. Por suerte, en mi querido colegio Cristo Rey me enseñaban a sumar y a restar, ¿verdad? Y salí con esos conocimientos Y vos básicos. no necesitabas un peritaje para darte cuenta de ese resultado. A ver, ¿qué es el peritaje? Vos, no sé si ya diste, creo, no sé, procesal penal. ¿Qué es lo que hace un perito? Te da un conocimiento que vos no tenés, y en eso te ayuda. Un psiquiatra te da un conocimiento sobre las facultades mentales de alguien. Un perito contable, cuando tenés que analizar un montón de cuentas, conciliaciones, etcétera, a no ser que el fiscal sea contador en su caso, pero en este caso era suma y resta, Santi. O sea, yo me sentía plenamente capacitada para hacerlo. Entonces, lógicamente que nunca vamos a estar de acuerdo entre acusado y ex fiscal, pero yo, por eso te decía hace rato, Santi, las decisiones que tomé fueron en base a convencimientos y a cosas que hoy, 6 años después, yo te puedo decir, tomé esa decisión por esto, esto y esto. Libremente. Libremente. Convencida. Convencida. Nadie me llamó a decir que lo haga. Nadie. Si va a eso la pregunta, yo hoy así de frente, mirándote a los ojos, nadie. Absolutamente nadie, Santi. Doctora, ¿quién fue el político más grosso al que te tocó investigar? Porque convergamos que Camilo era alguien que en ese momento estaba en una fijación de algunos medios de comunicación. Políticamente la izquierda tenía un resurgir y él era uno de los elementos fundamentales de la izquierda. Pero acá hay políticos que de verdad fueron pesos pesados y vos los investigaste. Sí. ¿Quién fue el más complicado de todos, decís? A ver, dentro de las personas investigadas estuvo el expresidente Juan Carlos Guasmosi, estuvo el expresidente de la ANDE, Mario Orué, estuvieron altísimas autoridades del Instituto de Previsión Social, estuvo el señor Wagner, donde finalmente terminó con otro fiscal. Fueron condenadas algunas personas, él por sus fueros, creo que en ese momento, no recuerdo, se dilató esa parte y bueno, otro fiscal terminó su causa. Víctor Bernal. Víctor Bernal, que no llegamos ni a imputar, ¿verdad? Ni a imputar, porque es el caso que te decía, que a las una semana de haber hecho esos allanamientos donde se encontraron documentos clarísimos, realmente no sé qué pasó con esa causa después, fui separada incluso por la Corte Suprema de Justicia. ¿Y cómo fue investigar a un expresidente de la República? Y logramos la condena del presidente y luego era bajo el procedimiento anterior. Es una investigación que
que inició, que estuvo en su inicio el doctor Casañas Levy, ¿verdad? Ya luego tomamos con la fiscal Alba del Valle, cuando él se separa de la causa, él se inhibió, nos asignaron a la doctora y a mí a hacer el seguimiento, la condena de 4 años en primera instancia, luego apelamos solicitando que se eleve a 8 años, en segunda instancia peleamos bastante para que salga esa resolución en segunda instancia. Hicimos, ya no recuerdo cuántos urgimientos para que se resuelva, incluso fuimos en queja hasta la Corte de Suprema Justicia para que le dé un plazo a la Cámara para que resuelva en segunda instancia. Fue un caso histórico realmente porque la Corte le puso un plazo a la Cámara y le dijo resuelvan en este tiempo. La Cámara lo absolvió 2-1, uno de los integrantes dijo que sí, que tenía que ser condenado a 8 años. Luego volvimos a recurrir ante la Corte Suprema de Justicia y éramos 2 agentes fiscales, la doctora del Valle hasta hoy es agente fiscal, que batallábamos sola contra toda una estructura, ella y yo, nadie más. Y bueno, se perdió en la Corte 7-2, 2 ministros dijeron que sí, que tenía que ser condenado y 7 dijeron que tenía que ser absuelto. ¿Cuál era el motivo de la investigación en aquel entonces? El auxilio al Banco de Desarrollo, el auxilio dentro de los de la caída de aquellos bancos al Banco de Desarrollo. Es más, hubo una segunda causa, un segundo auxilio financiero donde solicitamos el desafuero del presidente y ya no hubo éxito, pero en el primero sí lo desaforaron y así cada causa era una batalla donde uno realmente se siente muy solo, ¿verdad? Lucha con toda una estructura y hubo otra causa, me estaba olvidando, una causa de un ex síndico donde me llevaron al jurado de enjuiciamiento, donde hubo muchas cosas también, Santi. Cuando decís muchas cosas, ¿a qué te referís? ¿Presiones de qué tipo? Y muchas, te vamos a sacar de tu puesto, no te presentes nunca más porque nunca más te van a confirmar. Ese también fue un punto, un momento de mi vida donde yo dije, a la pucha, o sea, el agente fiscal, el juez, está tan al arbitrio del que ejerce el poder, como vos decís, que también dije, ¿qué voy a hacer? ¿O voy a claudicar en mis valores o en mi forma de trabajar? O bueno, estoy y si me tengo que ir por hacer mi trabajo, me voy. Y fue como que eso me fortaleció más. Pasó esa tormenta. No me sacaron del puesto porque incluso se hablaba de que ya estaban las firmas para la destitución, que había que sacarme porque yo le procesé a alguien que no tenía que haberle procesado. Me sacaron de la causa. Y bueno, finalmente se dio esa situación que te mencioné, que fue el detonante final. Doctora, ¿te ves en la Cámara de Diputados y por qué querés estar ahí? ¿Qué aportarías? Sí me veo y yo creo que, como te decía, desde las funciones donde me tocó estar, aprendí mucho. Sé cómo se maneja un presupuesto, conozco cuáles son los procesos de adquisición. Dentro de las cámaras del Congreso existen muchas comisiones. Existe, por ejemplo, una comisión de control, porque no solo la Contraloría puede controlar. O sea, cada año, bueno, este último presupuesto, 12.000 millones de dólares, ¿quién decide a dónde va? Es y la comisión de control ni siquiera se reúne. No sé cómo... Hoy ni siquiera se reúne. Esa comisión es clave. Si vos lees las atribuciones de ambas cámaras del Congreso, esa es clave, Santi. El congresista, como que tenemos el paradigma de que es buen congresista solamente aquel que genera muchas leyes. Es más, suelo leer artículos periodísticos, fulano de tal, ¿qué es lo que hizo? Nivel de productividad 0, o presentó en 5 años tales leyes. Bueno, yo me iría un poco más para ver el nivel de productividad de ese diputado, de ese senador. A ver, ¿en qué comisiones estuviste? ¿Qué aportaste? Bueno, en derechos humanos, ok, ¿qué hiciste? O en la comisión de control, ¿le preguntaste a los intendentes, a los gobernadores cómo aplican los recursos del FONACIE, los royalties? A mí me parece irrelevante la cantidad de proyectos que haya presentado, No, de verdad. A mí también. Creo que la función más importante
es la de control. ¿Sí? De cómo aplican aquellos a los que el mismo Congreso está decidiendo dar el dinero, cómo aplican finalmente. Eso es fundamental, Santi. Me encantaría estar en esa comisión. Y si tuvieras que tomar 3 elementos que hagan de soporte de tu campaña, ¿cuáles serían las propuestas? Algo que Rocío Vallejo va a poder hacer, va a poder por lo menos impulsar desde su banca. El control, eso es fundamental. Cómo se usa el dinero de cada paraguayo que está viendo hoy este programa, porque nuestro dinero es el que se usa, Claro. o el que se mal usa, o el que no se destina a salud. ¿Vos sabías, Santi, que solamente el 6% del presupuesto general de la nación es destinado a salud? ¿Cuántas miles de personas no tienen acceso a salud? Ese es un punto que justamente tuvimos el privilegio de conversar el otro día con el doctor Arbot, ex ministro, que nos contó todos los avances que hubo en su administración y varias propuestas de cómo ir mejorando. Ese es un punto que está olvidado en el tiempo. La gente no accede a salud. No se puede arreglar los dientes porque no hay un servicio que cubra algo tan costoso como eso. Salud, educación, rever todo el sistema de educación que estamos teniendo. Y a nivel de universidades estamos teniendo una explosión en cuanto a educación. Seguridad transversal a todo. Seguridad en el norte, seguridad del día a día, que yo al salir acá para ir a mi vehículo a 1,5 cuadras, no tenga miedo de caminar por la calle, pensando que alguien me pueda asaltar. Siempre pongo ejemplos, Santi, yendo un poco otra vez al tema de las leyes. Había un proyecto, alguna idea de que para acabar con los motochorros había que sacar una nueva ley, Sí. donde 2 personas no podían circular en una moto. Sí. A ver, ¿por qué no aplicamos las existentes? Hay normativas que te dicen, nadie puede circular en una moto sin chapa, sin luz, sin chaleco, sin casco, sin documento de la moto y sin registro de la persona que maneja. Y lo hacen. Y lo hace. Entonces, a lo mejor si aplicamos nomás las miles de leyes que hoy tenemos, mucho va a mejorar. ¿Y por dónde pasa? Por la voluntad de cada persona que esté en cada puesto de administración de este querido Paraguay. No pasa por su lado, pasa por la persona, Santi. ¿Qué expectativas tenés respecto a las elecciones? ¿Cómo sentís hoy y sobre todo con la cantidad de propuestas que hay? A ver, no digo cantidad de propuestas, pues yo estoy convencido que en estas elecciones no hay muchas propuestas. Yo creo que hay mucha gente que está buscando el recutú y hasta se cuelga al Parlasur si le toca algún puestito porque ya no tiene lugar en la Cámara de Diputados y se pelean entre ellos porque ya no hay lugar, arman su lista. Lo que menos se habla y se dice es propuestas. Y entre esa cantidad de gente que quiere volver al Congreso, hay otra gente que va emergiendo diciendo, denos una oportunidad. ¿Cómo ves la oportunidad concreta, real, lejos de aquellos que dicen abiertamente a boca llena, me pidieron $100.000 y yo voy a poner $100.000 porque voy a comprar mi banca? Y hoy a nadie le espanta que se diga eso. ¿Cómo ves las posibilidades reales? Y bueno, la coyuntura en cuanto a lo que vos manifestás en el Partido Patria Querida es totalmente diferente, ¿verdad? En el partido no te piden aporte. Por supuesto que nuestro presupuesto está, pero ni ahí a lo que se maneja en otras coyunturas. Nosotros apostamos a las personas, hacemos mucho hincapié, Santi, de que ese día la gente primero se levante y vaya a votar. Y que no solamente vote, sino que elija. Que la gente sepa o tome conciencia de que la persona a la que va a elegir es la que le va a representar durante los próximos 5 años. Despertarle a esa juventud que está como dormida. Y hay una materia, y eso sería fundamental en algún momento, trabajarlo con el MEC o las autoridades, que se sacó de los sistemas curriculares, que es educación cívica. Yo soy de la vieja guardia, que la nota era hasta 10, que dábamos latín en el colegio, y teníamos educación cívica. Salíamos con algún concepto de lo que era la Constitución, de cuáles eran nuestras autoridades. Hoy los chicos ya no tienen educación cívica en el colegio, ¿verdad?
tienen unos sistemas, sí, que bueno, en mi época no había tampoco centros de estudiantes, elecciones, pero entramos otra vez hasta en ese nivel. Muchas veces vemos una cierta forma de hacer política dentro de las instituciones educativas hasta prebendaria, ¿verdad? De que quién te da esto, quién te da el otro. Entonces, ¿qué es lo que están aprendiendo nuestros chicos? ¿Verdad? Saber elegir, Santi. Mis expectativas, yo confío en la gente, creo que, y bueno, las últimas elecciones nos dieron unas lecciones muy importantes en el ámbito político, con algunas candidaturas que se daban como que ya prácticamente eran las ganadoras. En cambio, no resultó así. Tenemos el caso de Luis Id en Encarnación, donde con una alianza, la primera vez que gana, él es del Partido Patria Querida, encabezó la alianza, gana la intendencia de Encarnación, zona del partido que está en el poder. Claro. Entonces, tuvimos en Asunción resultado, donde la boca de urna al mediodía daba un resultado y luego la gente fue a elegir o a votar y finalmente tuvimos otro resultado. Muchos votos cruzados, Santi. La gente tiene que saber que puede votar cruzado, que bueno, si en tal partido está una persona en la que yo confío, voto senadores aquí, diputados allá, gobernación, presidencia. Y algo que hay que seguir luchando en el próximo Congreso, Santi, las listas sábanas. Absolutamente de acuerdo. Eso sin lugar a dudas. Doctora, te agradezco muchísimo por la presencia. Sé que tenías compromisos, pero que los postergaste como para poder estar con nosotros, así que te agradecemos mucho de verdad y el mayor de los éxitos en esta campaña. Gracias, Santi, gracias a vos, a la audiencia y a todo tu equipo. Gracias, muchas doctora. Gracias. Rocío Vallejo compartiendo con nosotros. Hacemos la acción a través de las redes sociales, desde una gomería, poniendo mensajes que terminaron siendo furor, acaparó los medios de comunicación y empieza un recorrido por medios también porque es una historia bastante rica y curiosa. Alfonso Valdés de la gomería A lo René ya está con nosotros. ¿Qué tal, Alfonso? ¿Cómo te va? ¿Cómo te va, Santi? Bien, señor. Alfonso, vos sos de Itá. Me contaste que sos iteño. De Itá, sí. Y venís de Itá todos los días. Sí, religiosamente. ¿A tu gomería? De lunes a sábado. ¿Dónde está tu gomería? Sobre la calle Profesor Chávez, entre Sacramento y Santa Rosa. ¿Y cómo empezó la historia de los pasacalles, Alfonso? Contale a la gente sobre todo, ¿cómo se te empezó a ocurrir? Porque hoy salta y hoy explotó. Lo de la senadora y lo de no sé qué cuánto. Pero desde antes, desde hace mucho tiempo, vos ya venías haciendo exactamente lo mismo. Sí, esto empezó allá por el 2014 aproximadamente, cuando el sonado caso de la niñera de oro. Y ahí empecé también a hacer un juego de palabras así, y al ser un pasacalle. Y después ya nos fuimos ya por el caso de los 23 senadores que votaron a favor de Víctor Bogado. Y nos íbamos así de a poco, empezamos con Perlita y todos los casos que ya vinieron después. ¿Y te diste cuenta que funcionaba? ¿Por qué lo hiciste originalmente? ¿Lo hiciste porque era un modo de gancho o porque vos tenés de verdad un nivel de información, un compromiso que decís, si puedo hacerlo desde un pasacalle, voy a expresar lo que opino desde un pasacalle? Primeramente empezó con el tema de la protesta. O sea que el escrache social que se le hizo a los 23 senadores con forma de protesta, y luego ya fui buscando formas diversas para poder atraer clientes, como te digo, hacer una combinación de palabras para que pueda atraer clientes. Y sí, la verdad que sí me funcionó. ¿Y qué te decía la gente cuando llegaba y leía? Acá estamos viendo algunos carteles, por ejemplo, service para Chileré, lavado de vehículos tanto, cubiertas tanto. Así parece buen precio, pero si te pones a pensar lo que cuesta una taza de cocido del MEC y un puño de coquito de Camilo, te das cuenta que es un regalo. Atentamente, A lo René. ¿Por qué A lo René? A lo René se llama el negocio. ¿Y por qué le pusiste ese nombre? Porque yo me llamo Alfonso Valdés. A mí me dice mi familia me dice Alo, largo por lo de Alfonso. Alo, y mi hermano se llama René. Y originariamente los dos empezamos con el taller. Con el taller de moto. Empezamos los dos, entonces él después se fue y entonces pusimos A lo René. A lo René. Sí. Acá está otro para Mario Ferreiro. Pone al aire, por favor, director. Señor Mario Ferreiro, los asuncenos gastamos las pocas esperanzas que teníamos en su persona. Romper las bolas en los semáforos de estacionamiento no es trabajo,
es un delito, no la cagues, Mario, atentamente a los René. No se libró nadie de tu pasacalle. O sea que estaba mirando, estaba Camilo, estaba Mario Ferreiro, estaba Horacio Cartes, nadie se libró. Lo de Mario sí, yo también tuve un poco de razón porque las pocas esperanzas que tuvimos las tiramos todo en Mario. Y hasta ahora sigo sosteniendo, con todo el respeto que se merece la gente. Yo vivo en Itá y paso un montón de semáforos y romper la ola en un semáforo no es un trabajo. No es un trabajo digno por lo menos. No te digo que en todo, no quiero meter en toda la bolsa a todos, pero en su gran mayoría es así. Alo, ¿y cómo es tu rutina diaria, digamos? ¿Venís de Itá, sos soltero, sos casado, tenés hijos? ¿Cómo haces? No, yo tengo mi casa en Itá y a las 5 empieza ya nuestra trajín ahí con Arnaldo. Prepararnos y venirnos hasta Asunción, ¿verdad? Que llegamos 7 y media para ver el negocio. Y ya luego, ya hasta la hora que la gente diga, ¿verdad? Hoy, por ejemplo, ya terminamos a las 8:30 de la noche. 8:30. Y de ahí nos ya pasé acá por eso Directo, estaba. Sí. directo. Fíjate este cartel, si Lucho Caucho fue presidente, si un calecitero es senador, si me vas a envidiar, Mande es diputado, a los René puede ser tu mecánico. Encima cobra 75.000 guaraníes nomás por el servicio. Ellos mucho más. Y realmente es mucho ingenio el que hay también acá. Y sobre todo, además del ingenio, hay un mensaje político que está de fondo. Y mucha gente, me imagino, dirá, lo hace porque busca vender, y me parece fantástico. Lo hace porque busca un cargo político. ¿Por qué haces esto realmente? Yo por lo menos es una crítica que uno hace, o sea que para mí es el clamor de todo paraguayo, de todo ciudadano a pie, de toda persona común y corriente. Eso es lo que yo creo que todas las personas piensan. Lo que pasa es que muchos no tienen la posibilidad de decir o en otros casos no tienen la forma de expresar eso. Pero yo te puedo asegurar que hay montones de los René pensando en la misma cosa que pienso yo. Fíjate, este por ejemplo me parece espectacular, porque acá no se salvan ni los tuiteros. Poné la bandera paraguaya en tu perfil. Ibáñez sigue siendo diputado. Bogado quedó impune. Ferrer fue reelecto intendente. Cenoura a tu planillero. ¿Se acuerdan de Cenoura? Froilán está libre. Esto sí es una tragedia. Lo de Francia es macana, atentamente a los René. No se salva nadie. Por ende, uno dice, el nivel de información que tenés que manejar es de estar ahí escuchando radio todo el tiempo. ¿Cómo te informás? ¿Lees mucho diario? ¿Ves televisión? En las redes sociales muchas veces uno se informa de muchas cosas y aparte de las redes, la prensa de los pobres, porque uno puede leer montones de cosas ahí, se entera hasta de quién estacionó mal, se entera ahí en las redes sociales, por todo te escrachan. Y después, como te veo los domingos, con mi Inalaprin ya... ¿Por qué Inalaprin? Las cosas que pasan los domingos, digo, es para... Yo no sé si es... René. Sí, la verdad que sí. Ahí mi señora es testigo que sinceramente se pasó muy mal. Sí. Y no, ya algunas veces no entiendo por qué, ¿verdad? Pero sinceramente paso muy mal. O sea que de verdad sentís así un nivel de sí, nerviosismo de impotencia. Cuando estás viendo la televisión. Sí, de impotencia. Pero también me halaga porque ve acá que la gente que viene por lo menos junto a vos, va pistado, ahí a sacar un pueblo 2 veces más le di con la cara colorada acá y después va pintado y entonces me siento tranquilo. Pero de verdad que sí, al ciudadano común sí le afecta, Santi, por más que vos no creas, porque hay gente, por ejemplo, en los hospitales que no tienen pertenece 100.000 guaraníes, sabana, tú sabes. Y hay gente que no tiene y que su hijo tiene que morir porque no tiene ese 100.000 guaraníes. Eso son cosas que pasan, no es que yo quiera ser populista ni nada, pero son cosas que pasan eso. Claro. Y fíjate que a veces, Alfonso, le terminamos preguntando a la misma gente de siempre qué es lo que siente. Le preguntamos a los políticos qué le parece que tal persona haya renunciado, le preguntamos, pero finalmente el ciudadano a pie, como vos decís, es el que sufre. Y cuando vos decís, ves televisión y sufrís eso, me parece el calco de lo que probablemente le pasa a muchísima gente. No, y eso te digo, yo a lo mejor estoy reflejando lo que un ciudadano común está sintiendo, porque eso es lo que te da mucha rabia y mucha impotencia te da. No es que uno pasa la información y después, como si fuese que pasa desapercibido o es una simple noticia, te afecta.
Así como, por ejemplo, ves la noticia y le matan a un tipo que está trabajando, que está laburando, le matan a un delincuente que tenía que estar en la cárcel delincuente. Sí. Porque tenía prisión domiciliaria y habrá robado 20.000 veces ya. Entonces eso sí te afecta. Pensar que el día de mañana puede ser tu hijo, puede ser tu hermano, puede ser alguien de tu familia. Y la misma cosa es cuando uno ve las noticias políticas y se va enterando de lo que va pasando, todas las plata que ellos ganan, de todo lo que se distribuyen y te va allá y tenés que comprar jeringa, te dice la enfermera. Entonces produce mucha impotencia. Cuando pusiste el cartel de lo de Fonseca, ¿pensaste que te iba a llamar en algún momento? ¿Cuál pensaste que iba a ser el fin de esa historia? No, sinceramente no pensé, porque como te dije, yo puse Pasacalle que para mí particularmente estaba mucho más craneado. El de Portillo, El de Portillo ese... A Portillo le perseguiste en 4 Pasacalles más o menos. Portillo se fue a contar en inglés en lo de Pelusa y cuando estaba saliendo de ahí ya le estaba el Pasacalle en el taller. Espectacular. Cuando la gente me dice, Alfonso en el bailando, me dice, y vos sabés que me pichas, bailando es lo mismo que Portillo se vaya a contar hasta 100 o que en Pelusa. Así se van a reír de mí la gente. Ahí está el cartel de Portillo justamente. Hay otro. Sí, my name is Charles Portillo, diputado. My name is Rico Comidita, puede ser presidenta. My name is Alo René, cobra 10.000 por llanta, por lavado de moto. Sí. My name is Charles, cobra 30 palos por contar hasta 10 en inglés. Alo René en guaraní es esta virón. Charles en guaraní es vacachaco. No, impresionante. Y no, hay otro que es la esquina de mi huerta. Ese sí. Ese en la esquina de mi huerta tengo una planta de membrillo, si no haces tu ser bien a los René, sos un burro igual que Portillo. Si 80.000 guaraníes te des mucha plata, no haga cuotitas como el juez hizo a la ladrona de Ese sí, ese era un boom. Espectacular. ¿Y esto craneás vos o ya hay gente que, digamos, cranea con vos? Yo craneo. O sea que el otro día, como le dije a Pelusa, yo tengo mi sobrina de 5 años que anda en moto, pero anda como si fuera que tuviese 30. Anda en moto y ese es el talento que tiene. Cuando me pregunta qué te escribí estupideces, ese es mi talento. Aló, y cuando se da el caso de Blanca Fonseca, ella te llama, suena un número raro, vos atendés. Contanos cómo fue ese momento. Estaba ya yo en mi casa, ¿verdad? Y yo necesito llegar a contar que yo en mi casa yo no tengo señal. Por suerte yo no tengo señal. Es una suerte que yo tengo que no tengo. No llega la señal de tu teléfono. Pero no tengo ninguna gota de señal, no tengo. O sea, que la gente que me quiere llamar a mí, se quiere hablar conmigo, se tiene que visitarme en mi casa. Y suena mi teléfono, me parece lo raro y veo un número desconocido y atiendo, ¿verdad? Y cuando me dice Alfonso Valdés, este me va a cobrar. cobrador, man. Soy cobrador. Es muy importante, a ver si salí en la tele. Eso. Claro. ¿Qué tal el señor Alfonso Valdés? Sí, yo soy señora, ¿en qué le puedo ayudarle? Yo soy la senadora Blanca Fonseca, mañana llego. No, para mí era mi socio eso que está. Sí, mis socios, esos son desastres. Cachafaz. Sí, no, cachafaz son esos. Salgo en los diarios, modo una sinvergüenza eso poner. Y miré otra vez, pero hablé. Hablé otra vez. Y demasiado quería que me digan, ¿opio dónde va? O algo así. Y sí, señora, ¿en qué le puedo ayudar a hacer? Son mal educados, imagínate. Te comparé más o menos cómo me retó. ¿Cómo te retó? Y viste el Díaz de Vivar en el partido Olimpia. Está sellado, está sellado. Está sellado, será. A mi rombero, ¿sabes? Díaz de Vivar sellado, Díaz de Vivar, y la imagen muy lore. A mí oye ya hoy nada. ¿Y qué te decía? Mira, te retaba. No, y me dijo que era un mal educado si yo no tengo madre, que ella es una señora de 50 años que merece respeto, que yo le fallé y que yo le herí en su honorabilidad, le herí en su familia. Yo no sé qué familia habla porque no sé si es la misma familia, puede ser que tenga dos. Claro. Entonces me dijo todas esas cosas y yo lo único que le pude decir entre todo eso, porque estaba muy nerviosa, se le sentía muy nerviosa. Y le dije, señora, mira, yo puse del pasacalle, pero ahí en ninguna parte dice tu nombre. No, pero en los diarios sacaste, salió mi nombre y yo no tengo la culpa, todos los días sale en los diarios su nombre. Cuando se violó la Constitución salió 100.000 veces el nombre de ella. Entonces me dijo eso y le conté a mi señora, y mi señora lo primero que me dice, te vas a ir en la cárcel. No, yo preocupaba. No, yo preocupaba. Y le dije, voy a estar en el Facebook que me llamó. No,
¿qué vamos a comer, mi señor? Irresponsable, esa es la finalidad. No, ese es la mujer, ese es el primer. Y alcé. Y cuando alcé, lo que no esperé fue la repercusión. El lunes me pude tragar ustedes. Ya se me conocían ya los perros en mi cubierta, también conocía que estaba en muy buen estado, pero yo no podía trabajar toda la hora. Vino un señor llegando, me dice, llanté mi hijo y quité toda la rueda. No, el trasero, y ya tiré al delantero, que si estaba con el teléfono acá. Y el radio me llegó. Mentira. Estaba con el teléfono acá, no, el trasero es ese, y me pongo la rueda. Suerte que no desarmé. Qué bárbaro. ¿Y ahí terminó lo de Fonseca o ella qué te dijo después? ¿Te comunicó el abogado, te habló o te quiso asustar nomás, crees vos? No, es una estrategia que usan ellos. Yo estoy ya tuve una experiencia porque en Italia tenemos un diputado que es violín, que le gusta violar la Constitución. Y que es libre, violines. Y él también así, la gente le escracha por la red y te voy a mandar un escribano y así, en vez de hacerse una autoculpa, decir que hizo mal a su pueblo, porque para mí, por ejemplo, el Colorado se puede entender que haya hecho eso porque está defendiendo los colores de su partido, o sea, que está defendiendo su partido. Yo puedo entender eso. Pero que eso haga un liberal es interés propio, no, le traicionó a su partido, le traicionó a su familia y a su pueblo, que es lo más importante. Y se traicionó a ella misma. No, todos los liberales que votaron a favor de la violación, yo creo que es la opinión mía, ¿verdad? Que se la banque también, porque la gente tiene libertad de opinar lo que quiera. Y si vos no te sentís representado y vos crees que se violó la Constitución, es tu derecho, viejo, a decir. No, yo creo que se violó la Constitución. Claro. También creo que ellos son responsables de la muerte de este muchacho y también creo que son responsables de que dos pobres pagaron a la ambición de un rico y unos cuantos vendidos. Eso es la verdad. ¿A quiénes te referías? ¿A Rodrigo Quintana? Y al policía. Los dos son pobres. Uno está en la cárcel prácticamente de por vida y el otro está en el cementerio. Es la opinión mía, ¿verdad? A lo mejor yo puedo estar equivocado, habrá gente que no comparte, ¿verdad? Pero ustedes salen de la calle y le preguntan al ciudadano de a pie que no depende de la política y te va a responder la misma cosa. Y terminó esa conversación. En un momento ella te dijo, voy a irme a la fiscalía, te dijo. Sí, que también me pareció que era muy raro porque acción penal privada, no es pública. En todo caso, en el juzgado que me tenían que denunciar. Y me voy en la fiscalía y ya, yo no sabía qué hacer y... ¿Te vas a ir preso en el miércoles? No, en la cárcel no es preso. ¿Qué vamos a comer? ¿Y ahí te pusiste a buscar abogada o alguien se acercó y te dijo, yo voy a ser abogado? No. Le llamé a una periodista que conocía y le dije, mira, tengo este problema y ella me dijo, ¿por qué no le llamaba a Katia? Y tú me vino en la cabeza a Katia y también le tengo miedo yo a Katia, ¿viste? Katia demasiado. Y le llamé y le dije, mira, yo soy Alfonso Valdés y me presenté y se aceptó ella, aceptó con gusto ya venir a defenderme, ¿verdad? ¿Y eso ya fue después de que ella subió también a las redes, que se puso la cola ahí? Después, no, el mismo día fue el tema. Y son ahí presos, son ahí los dos de última. Pero desde ahí no se dio más ninguna comunicación con Fonseca. No, ninguna comunicación, no. Uno dice, qué torpeza, hasta hubiera aprovechado esta cuestión como sí, para lo hacer que yo dije fue eso. propaganda. Sí, a lo mejor la gente se olvida de su pasado así. ¿Y alguno de los que fue aludido en tu cartel te llamó, se rió, se acercó, te dijo algo? Carlos Portillo, alguien, digamos, tomó del otro lado, fuera de lo de Fonseca, tomó bien, tomó hasta riéndose de sí mismo. La verdad que nunca nadie, lo que una vez, entre los más escrachados siempre está Bogado. Y una vez puso un pasacalle también así, tipo jocoso, y se fue y se cortó. No te puedo decir que fue él o fue gente de su gente, ¿verdad? Pero, ¿bajaron tu pasacalle? Cortaron así, tipo, con rabia. Mira. Sí, pero son cosas que pasan, ¿verdad? No, yo también estoy expuesto a eso. Claro. Y a muchas cosas más a lo mejor. ¿Y con qué frecuencia cambias tus pasacalles? Y ¿Cuándo se te ocurre? Cada vez que yo da novedad, nomás ya, pues siempre hay algo para agarrarse. Sí, seguro, Sí. seguro. Bueno, vamos a hacer una pausa y a la vuelta de la pausa vamos a seguir conversando con Alfonso y sobre todo conocer un poco su historia de vida, ¿verdad? Conocer también quién es, por qué hoy está trabajando en esto. Me contaba cuando conversaba con él en radio que tuvo la ocasión de viajar también a otros países y conocer otros países y cuestiones que hacen a su día a día también. Vamos a hacer la pausa y a la vuelta de la pausa vamos a seguir conversando de esta cuestión que se dio con Aló René. Venimos en breve.
de vuelta. Nos queda un corte todavía, Matías, hoy ya cumplimos con todo. Fantástico. Bueno, está bien. Contame un poco de vos, Alfonso, porque el otro día me llamó poderosamente la atención cuando me dijiste, inclusive hiciste viajes, que tuviste por el exterior, que te dedicas a otras cosas que no solamente pasan por la gomería, pero que por ahí te consumen más tiempo. ¿A qué te dedicas vos? ¿Cuál es tu profesión? ¿Estudiaste algo? ¿Qué estudiaste? Contanos sobre vos. Bueno, cuando yo empecé la gomería tenía 17 años. 17. Sí, empecé la gomería, ya salía del cuartel y todo, estuve en la Marina. Y mi papá me compró la gomería, obviamente que en otras condiciones. ¿Y en otro lugar o ahí mismo? Ahí mismo, enfrente mismo. Pero era una gomería que tenía 4x4, era de madera y cartón prácticamente. Y me compró y yo seguía estudiando en mi colegio, ¿verdad? Me iba al colegio a la noche hasta que terminé. Y ya después me volví independiente prácticamente, a los 18 me volví independiente. Abría el taller de día y de noche me iba a trabajar en un restaurante de mozo. Así es que empecé a ser cocinero con el señor Eduardo Renault. Y trabajaba de noche ahí y de día venía a abrir mi taller hasta las 6, abría y después ya me iba a trabajar de noche de mozo hasta que me hice cocinero ahí y de ahí viajé. ¿Pero cuántas horas tenías que estar dedicado al trabajo si es que estaba en la gomería? Estudiaba y además era mozo. Sí, no, y mi estudio pues era los fines de semana, o sea que eso fue después de terminar el estudio. Cuando era la noche, cuando entraba la noche era después de terminar el estudio ya, a los 18. Y estuve 2 años por ahí, 3 años, hasta los 20, hasta los 21 yo ya me fui en Europa. ¿Y qué te fuiste a hacer a Europa? Y me fui a trabajar en la cocina. Y se quedó en mi taller, siempre se quedaba abierto, pero se quedó otra persona. Estuve 3 años y medio ahí por Sevilla, Málaga, Portugal también estuve un poquito. ¿Y te dedicabas a la cocina? A la cocina. ¿Cómo fue esa experiencia? Y magnífica fue. ¿Sí? Sí. ¿Aprendiste bastante? Aprendí bastante. Tuve la oportunidad de conocer otra cultura, otro tipo de ambiente. Pero el Texagaú y la añoranza es tremendo. Sí, no, el paraguayo es muy inútil en eso. Les cuesta muchísimo. ¿Y qué era lo que más extrañabas? Principalmente mi familia. Nosotros somos 10 hermanos antes. 10 hermanos. Sí. 4 somos de padre y madre y 10 somos total de padre, ¿verdad? Mi papá lo que es del cemental puro y duro. Y somos 10 y eso sí se extraña los sábados y somos muy unidos pues nosotros. ¿Y cuánto tiempo llegaste a estar afuera? 3 años y medio, casi 4 años. Y ahí ya el Texagaú hizo que vuelvas al... Volví otra vez. Pero gané muchísimas experiencias, yo viví muchísimo, allá viví otra forma de vida, me compré un auto que a lo mejor que acá nunca, porque allá pues los autos son baratos. Claro. Entonces todas esas cosas, viajé, como te dije, tuve la oportunidad de conocer Roma, Italia, que en la situación de acá del Paraguay es muy difícil conseguir eso. Y después me vine y invertí lo poco que traje, ¿verdad? Porque, como te dije, me fui a vivir allá. Invertí en mi negocio, agrandé mi negocio, compré herramientas y empecé a implementar otras cosas. Y hicimos el taller de moto ahí con un amigo. ¿Y hoy tenés gomería, taller de moto, lavado? ¿Qué tenés? Tengo bastante servicio. Tengo gomería, taller de moto, lavado de vehículos y de moto. Tengo mantenimiento de vehículos, todo el tema de frenos, tren delantero y todo eso. ¿De todo tipo de vehículos? De todo tipo de vehículos. ¿Y lo haces ahí en ese mismo lugar que tu papá depende, porque ya tengo una clientela formada y tengo clientes, por ejemplo, que quiere que se vaya en su casa, se trabaje por su auto. Y si voy, no tengo yo problema. Si es que el tipo prefiere así, me voy en su casa y le hago el trabajo. ¿Y te da tiempo como para hacer eso? Y estoy con Arnaldo es el que me ayuda bastante. Él se turna, el que se queda. Sí. Yo me quedo y él se va o vemos, como te digo, algunas veces después de cerrar nos vamos a las 6 y hacemos, quitamos un amortiguador y al día siguiente buscamos y a las 6 nos vamos y le colocamos otra vez. ¿Y cómo tomaron tus clientes esto que hiciste? No, a la mayoría les gusta, gracias a Dios. Sí. Los bocinazos enfrente del taller es impresionante. ¿No paran? No paran. ¿Y qué te dicen los que ya te conocen de antes y ahora te ven en medios de comunicación, te ven en los diarios? ¿Qué te dicen? ¿Dónde está Virón? Y eso es lo más común que la gente, ¿ya dónde está Virón? Te dice. Y sí, y no, como te digo, este es el momento que lo mejor dio resultado de todas las cosas que escribí y que dije, ¿verdad? Pero ya en otro momento yo ya habría salido ya en la prensa también, ya
se compartió varios pasacalles míos y de por ahí me llamaron también. ¿Y te reditúa en términos económicos también? O digamos, mucho firulete, aparición en medio, pero no aumenta la venta. Aumentó. Como te digo, el lunes no me dejaron trabajar, pero hoy sí ya empezamos a trabajar bastante bien. Sí. Por suerte, sí. ¿Qué preferencias políticas tenés? ¿Tenés alguna preferencia política? ¿Estás afiliado a algún partido político por convicción? ¿No porque te afiliaron tipo de obligación o te inventaron una afiliación? El Partido Liberado. El partido. Ese es el partido que está de moda ahora. No, en realidad, si es que uno va a mirar los partidos más populares, no hay mucho que elegir. Si uno por lo menos tiene un poco de dignidad, yo creo que es muy difícil estar hablando de un partido ni de otro, ¿verdad? El Partido Liberal, por ejemplo, yo no veo ningún bando bueno ahí, o sea y el Partido Colorado la misma cosa. Yo no sé si soy muy negativo, ¿verdad? Pero yo miro todo lo que están detrás de lo... Hay una cara bonita por detrás, está todo podrido. Y en tu caso, Alo, mucha gente me contabas el otro día, cuando criticas ya te dice, sos zurdo. ¿Pasó con vos también? No, sí, siempre pasa eso. Siempre cuando uno no está en la línea ya, mamerto. Mamerto, ¿verdad? Sí. ¿Y te identificás con los zurdos? No. ¿Tampoco? No, eso es... O sea, ni Partido Colorado... Me decís zurdo y me viene Camilo Suárez, loco. En serio te digo, me viene eso en la cabeza, entonces no... Tiene que ser una persona, creo que... Por eso cuando hoy me preguntaban si es que yo tendría pretensiones políticas. Yo no puedo tener pretensiones políticas porque yo no tengo ninguna estructura, no tengo un capital, no tengo un sponsor, como así decirle, para que me respalde económicamente, porque se necesita mucha plata, ¿verdad? Y tampoco tengo tiempo, ¿verdad? Porque tengo que laburar ahí. Entonces, yo lo que estoy dispuesto a decir es que aparece una persona que yo sé que es sea del partido que sea, y que no está contaminada, yo a esa persona a lo mejor sí le puedo seguirle a esa persona por lo menos. Pero así como está mismo la cosa es muy difícil de ayudar, como digo. Te dan la manzana, te muestran el mejor lado, pero atrás está todo podrido. Pero hoy no tenés, digamos, una preferencia política. Entre los que están, decís, Santiago Peña, Mario Abdo Benítez, de por ahí la candidatura de Efraín Alegre, Leo Rubín. Hoy mirás y decís, ¿por ahí me inclino hacia o no tenés un candidato hoy? No, sí, eso sí. De por ahí uno tiene que elegir, a lo mejor no... Va a elegir, yo qué sé... De todos los malos, el menos malo, para mí, por ejemplo, es Santiago Peña, ¿verdad? De todos los malos, el menos malo. El menos malo, para mí. ¿Y qué te convence, el que no te convence de cualquiera de los otros candidatos? Que yo creo que por más que a la gente no le guste, su papel en el ministerio hizo bien. Hizo bien. Te digo por qué, porque yo también aporto el IVA. Y me hizo pagar mucho IVA. Sí. ¿Y del gobierno de Cartes qué pensás? Y lo mismo que te dije recién. De todos los malos, si vamos a elegir, yo creo que el menos malo es el gobierno de Cartes, porque yo vi avance. Por más que a uno no le guste, y con eso no te digo que yo soy colorado ni nada. Ni que soy cartista. No. Pero yo también quiero reconocer eso. Y mucho le trocé a Cartes por el tema del pasaje, el peaje, eso. Pero uno sale a la calle y ve viaductos, hay cosas que faltan, ¿verdad? Pero comparándole, por ejemplo, con Lugo, yo creo que abismal la diferencia. Bueno, Alfonso, te agradezco muchísimo por estar con nosotros, de verdad fue un gusto poder tenerte, charlar un poco, conocerte un poco más. Sé que tenés una agenda en medio ahora que tenés que recorrer en estos días, así que vamos a ver cuándo nos encontramos de vuelta. Pero recordarle a la gente dónde está la gomería y de qué hora están en la gomería. En la gomería está sobre la calle Profesor Chávez, entre Sacramento y Santa Rosa. A las 7:30 abrimos con Arnaldo y cerramos a la hora que usted quiera. Gracias, Alfonso. Gracias por estar con nosotros.